¿Qué es el psicoanálisis? ¿Qué es una pulsión? I started my professional activity as a neurologist. Sur le mot d'esprit, qu'est-ce qu'il dit d'autre? My name is Sigmund Freud. De Jacques Alain Miller llamado Los signos del goce, Silet. Comme ça, parenthèse, comme ça. Cuando los seres humanos son despertados comparten el mismo mundo, pero que cuando duermen cada uno tiene el suyo. La conferencia 18ª, Fijación al trauma, lo inconsciente, está escrita y fue pronunciada, digamos, en una cierta serie que se nota por la retoma de los ejemplos en una y otra. Entre la 17ª, el sentido de los síntomas, y las otras dos. No voy a volver sobre los ejemplos porque creo que con la reiteración que hace Freud los tenemos muy presentes en nuestra conciencia, pero sí voy a tratar de poner el énfasis en los puntos oscuros de las mismas. En primer lugar, dice Freud, las dos pacientes hacen la impresión de estar fijadas a un fragmento determinado de su pasado. Ahí ya hay dos conceptos implícitos, hay uno explícito, fijación, es tan explícito que Freud usa caracteres tipográficos itálicas para resaltarlo. Y está también el concepto de recuerdo. La fijación tiene varios sentidos, pero digamos que es el mejor argumento que hay para demostrar que Freud no es un desarrollista, un evolucionista. Porque hay una cierta psicología que se desprendió incluso de la lectura de Freud y de otros post-freudianos, que hacen del psicoanálisis como una cierta psicología evolutiva, donde se demuestra que se pasa por ciertas etapas, se van quemando las etapas, pero tienen el ideal de que al final la persona superó las etapas anteriores, y eso es un error. Es un error porque Freud no piensa que eso sea un desarrollo lineal de pasado a futuro, sin avatares, sin otro movimiento que la progresión. Al contrario, fijación es todo lo contrario a evolución. Si alguien está fijado en un momento, pues no pasaría a un momento siguiente. O si pasa al movimiento siguiente, puede regresar. Fijación es un término que hace pareja con regresión. Y eso es un gran argumento para mostrar que todo no está determinado en el comienzo y que simplemente vamos desarrollando lo que está determinado en el comienzo. Como que todo está en la semilla y simplemente la rama, la hoja, la flor, el fruto están en la semilla y van a desarrollarse. No necesariamente. Todo no está jugado ya, sino que hay contingencias que hacen que en unos aparezca en un momento dado, en otros ni siquiera aparezca, se queden fijados en un momento del desarrollo, se queden fijados, por ejemplo, a una escena traumática. Es interesante que él, además de fijación, hable de trauma, lo anuncia así. Las dos pacientes nos hacen la impresión de estar fijadas a un determinado
fragmento de su pasado. Es decir, hay gente que vive en el pasado. Freud decía en otro lugar, las histéricas sufren de reminiscencia. Es decir, las hace sufrir es el recuerdo del pasado. Sufren por el pasado. Casi que podríamos hacer una reflexión respecto a eso. Mientras la histeria está fijada en el pasado y sufre de esas reminiscencias, son memoriosas en el sentido de las fallas del otro y el sufrimiento que el otro les ha causado. El obsesivo, la neurosis obsesiva, se fija sobre todo en el presente, en el ritual, en la acción presente, en lo que hay que repetir cada día, pero hoy, no en el recuerdo, no en la reminiscencia, sino en la acción, una acción que conmemora, sí, algo del pasado, pero que es en el presente que lo conmemora. Mientras que en la psicosis es más bien del lado del futuro. La llegada de los extraterrestres, el fin del mundo, la caída de las bolsas económicas, la catástrofe, el crepúsculo de la humanidad, son temas que les preocupa mucho a la psicosis. Hay un uso entonces del tiempo aquí. Entonces, si ellas se quedan fijadas en el pasado, no se las arreglan para emanciparse de ese pasado, porque se trata de eso, de emanciparse del pasado. Se trata de rebelarse contra ese pasado, de desprenderse de él para superar la fijación. Y por ende, están enajenadas del presente y del futuro, no viven el presente. No pueden planificar el futuro porque se quedan de nuevo fijadas, ancladas, clavadas al pasado. Y eso hace que estén allí metidas en su enfermedad como si fuese un claustro. Ustedes saben que en una cierta época, muy cercana de esta época victoriana, donde a las que corresponden estas mujeres pacientes de Freud, las mujeres, como no tenían otra opción distinta a la del matrimonio, entonces había una manera de escapar a ello y era el claustro. Era que se encerraban. Bien que se hacían monjas. Hay una hermosísima película de esa época, se llama Cyrano de Bergerac. Se las recomiendo porque además hay mucha poesía allí. Se enclaustraban o porque se volvían monjas o simplemente porque se iban a vivir allí, bien para no casarse, se resistían a la voluntad del padre, que era el que hacía el arreglo del matrimonio, se enclaustraban, o cuando enviudaban también podían enclaustrarse porque una viuda no siempre tenía las mismas oportunidades de una soltera virgen de encontrar otro marido. Y si habían hijos, todavía peor. Entonces Freud usa esta especie de metáfora como antaño, es decir, como antes en el pasado, era costumbre retirarse a un claustro para sobrellevar un aciago destino. La neurosis se convierte también en un claustro, en una especie de encapsulamiento en el cual se renuncia al presente, se renuncia al futuro para quedarse en un pasado. Entonces imagínense la infelicidad de estas mujeres encerradas en esa situación del pasado, enclaustradas, y donde entonces el presente pierde todo su color, su entusiasmo, pierde su sentido y el futuro todavía más. Ese es un punto importante, como la neurosis, cuando están muy exacerbados los síntomas, nos hace perder la vida presente y futura. Nos amarra,
digamos, a recuerdos traumáticos, generalmente infantiles, pero que acá no eran infantiles, sino que eran de la vida, por ejemplo, ya de casada, de la primera noche de bodas, o en fases tempranas de la vida, en la época de la infancia, e incluso dice, suena risible, pero a veces de la lactancia. Y hace a continuación una alusión que podría decirse contemporánea. No se nos olvide que estamos en 1916, hace 100 años, y era la Primera Guerra Mundial. Y Freud tenía discípulos en el frente de batalla, Abraham, Jones, que incluso estaba en el frente enemigo, Ferenczi, Taus, Simmel, entre otros, que por supuesto lo anoticiaban por cartas que, a pesar de las circunstancias de la guerra, a veces se perdía una que otra, pero había una regularidad de cómo ellos no solamente hacían lo mejor que podían para sobrevivir en esos frentes de batalla, como médicos de guerra, pero a veces también como combatientes, sino que también les servían a la causa psicoanalítica allí tratando la neurosis de guerra, y por eso viene esta alusión a enfermedades como las que la guerra provoca, ahora son con particular frecuencia, dice, en esa época, las llamadas neurosis traumáticas. Esto fue una cosa muy interesante porque la primera teoría de las neurosis que construyó Freud, él había descubierto en tiempos de paz que los síntomas generalmente dependían de un trauma que tenía una cierta característica, y es que era un trauma infantil, un trauma sexual, y además que estaba en lo inconsciente. Él se sorprendía de que la mayoría de las mujeres que iban allí con una parálisis, con una inhibición para hablar, por ejemplo, el alemán, siendo alemanas, no poder expresarse sino en otra lengua, o con una ceguera, o una incapacidad para caminar, para realizar ciertos movimientos, con ataques. Toda esa sintomatología, cuando comenzaban a hablarla, muchas veces bajo la hipnosis, como él mismo reconoce acá, siempre remitían a una escena infantil, por supuesto inconsciente, porque era bajo hipnosis que la recordaba. Sí estaba en estado vigil, había una gran resistencia porque estaba reprimida, que son los términos de la conferencia siguiente, resistencia y represión, y que generalmente era una escena de seducción por parte de un adulto que había abusado sexualmente de la persona, generalmente mujeres, bien que ese abuso no necesariamente significaba una violación. Entonces Freud dice, tan frecuente es eso, que incluso podemos decir que detrás de todo síntoma histérico hay un trauma. Y ese trauma es de carácter sexual, infantil e inconsciente. Un otro, un trabajador que fue en esa época a construir algo en la casa. Cuando yo bajaba las escaleras, las escalas, él las subía y me manoseó. Pero yo no entendía qué pasaba. Fue después que me di cuenta que eso era una escena sexual. Sí tenía un sentimiento de que eso estaba mal hecho, me decía, por ejemplo, una persona. Pero no sabía por qué. Además me amenazó. Si le cuentas a alguien algo, mato a tu mamá o una cosa así. Entonces, ¿cómo voy a ser la culpable de que maten a mi madre? Se guardó el secreto, después lo olvidó, pero eso hizo trauma. Y eso hizo, enseguida, se comportó como una causa, un motivo profundo de una neurosis y de una serie de síntomas.
todos con un sentido literal. Así como les conté el caso de Emma, la adolescente que tenía una fobia a entrar a las tiendas, bastaba la compañía de un chico pequeño para poder entrar, que siempre pensaba que se reían de sus vestidos y que ahí había un síntoma, pero anudado a una escena infantil, donde un pastelero, cuando ella tenía como unos 4 o 6 años, la manoseaba cuando ella iba a comprar dulces a la pastelería. Pero ella había olvidado esa escena. Ahí hay una correspondencia entre el síntoma y la escena infantil. Aquí hay una vuelta sobre esa dimensión del trauma. Pero mientras tanto pasó otra cosa, y es que Freud descubrió que no siempre ese acontecimiento había sucedido como tal, que muchas veces una fantasía de seducción, pero que tenía el mismo carácter infantil, sexual y traumático, podía también servir como fuente de los síntomas. Pero ¿por qué una chica crearía una fantasía de que un tío, un primo, el padre hubiese atentado sexualmente contra ella? ¿Por qué? ¿Por qué ella se inventaría una cosa así? Porque está empujada por los sentimientos edípicos. Está enamorada de su padre la acaricia como una niña, pero en algún momento ella puede sentir de que la acaricia como una mujer. Vio un signo, una mirada, un algo que le sirvió de justificación a su propia pasión, y entonces interpretó como que el padre tenía una intención sexual. Tal vez les conté de una persona que me relató que un día estaba jugando con las primitas en un lisadero y el padre tomaba a las niñas y las elevaba para subirlas allá y que no tuvieran que subir la escalera, y entonces ella interpretó ese gesto en el sentido de él se satisface tocando la vagina de las nenas. Y por supuesto, la de ella también. Y eso fue reprimido, pero cuando fue recordado dolorosamente de nuevo, fijada a ese recuerdo. Aquí hay un retorno de lo traumático, pero es por la circunstancia de la guerra, en el sentido de que los hombres afectados de neurosis de guerra o neurosis traumáticas repetían en sueño las escenas de horror vividas en el teatro, en el escenario del combate. Despedazados, que vieron caer muerto a un compañero, que perdieron un ojo, y todo eso retornaba. Ahí hay una dimensión de trauma y de nuevo de fijación. Fijación y trauma van juntos. Hay un trauma y hay fijación. Y se vuelve traumático porque el sujeto se queda fijado a eso. Si ustedes recuerdan, eso sí les tocó, los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, y también los atentados que hubo en Madrid, en la estación de metro Atocha. Hoy también sigue habiendo eso, pero en esos particularmente los psicoanalistas estuvieron allí atendiendo gente y pasaba exactamente igual. La gente del común, porque ya no son combatientes, ya la guerra ha cambiado. Ya no es que dos ejércitos se citan en un campo de batalla y con unas reglas de caballería los unos disparan y después le toca al otro turno de disparar. No, ya es los civiles implicados en el conflicto, las bombas que estallan en cualquier lugar. Han cambiado, digamos, las modalidades de la guerra. Luego entonces, las neurosis de guerra no solamente las padecen los combatientes, sino también los civiles.
¿Y de qué hablan? De eso. Escenas de horror que fijaron al sujeto a ese momento y ya no pudo pasar nada más porque allí se quedaron fijados, como rezagados de nuevo en cierto periodo de su pasado. Antes de esto era un accidente traumático, etc. Aquí Freud dice hay un claro indicio de fijación a ese momento. Cuando dice económica y subraya económica, que eso queda como una cosa enigmática, tanto como enseguida, algunas páginas, casi en la mitad de la conferencia, dice dinámica. Miremosla así. Es como si estos enfermos no hubieran podido acabar con la situación traumática, como si ella se les enfrentara todavía a modo de una tarea actual insoslayable. Es decir, están forzados a hacer algo y nosotros tomamos esa concepción al pie de la letra. Nos enseña el camino hacia una consideración, llamémosla económica, de los procesos psíquicos, y más adelante dice, tropezamos en este punto con problemas que enseguida se nos resumirán como los de una dinámica de la formación del síntoma. Dinámica económica. En otro lugar ha dicho en una conferencia anterior, tópica. Y bien, tópica, dinámica, económica son las designaciones de los tres puntos de vista que para él designan la metapsicología. En 1915, un año anterior, no tenía muchos pacientes, todo el mundo andaba en la guerra, y él tuvo el tiempo de escribir, reescribir el psicoanálisis y reafirmar su método diciendo que era un análisis metapsicológico, más allá de la psicología, porque hacía intervenir un punto de vista tópico, dinámico y económico al análisis de los procesos psíquicos. Por ejemplo, un síntoma. Un síntoma es un proceso psíquico y tiene una dimensión tópica porque pasa entre el topos, el lugar, inconsciente y consciente. Algo que estaba en el inconsciente se manifiesta en la conciencia. Ahí tenemos una dimensión tópica de la descripción de un síntoma. Una corriente consciente en un sentido, otra inconsciente en otro, se chocan y pasan de una instancia a otra. Ahí está la descripción tópica del fenómeno. La dinámica es porque hay un movimiento allí implicado. Por ejemplo, cuando decimos que un proceso se desplaza de el inconsciente a la conciencia, ahí estamos describiendo un dinamismo, un movimiento de una representación o de una intención. Mientras que la intención contraria que reprime se choca y de la resultante aparece el síntoma. Es la descripción dinámica de cómo un síntoma se forma, un proceso psíquico. Pero igual pudiéramos decir un sueño, un lapsus, etc. Ahora es el síntoma. Y la económica. La económica implica las pulsiones, los afectos, las pasiones concernidas en ese proceso psíquico, las cargas. Por eso dice, la expresión traumática no tiene otro sentido que este, el económico. ¿Por qué? Porque quedarse fijado quiere decir que todo el interés, toda la libido, todo el amor está puesto en esa situación y por eso no hay libido para nada más en la vida. ¿Cómo? Que también lo retoma alguien que está en un duelo. En un duelo pasa eso. Hay alguien con quien cotidianamente te ves y que tenés la ilusión de que es eterno, como vos mismo. Y entonces dicen, bueno, nos vemos mañana a las 9 en tal lugar. Iluso. Ilusos. Que pensamos que cuando decimos nos vemos mañana a las 9, eso va a pasar. Y claro, resulta que llegas mañana a las 9 y no está.
se murió. Y entonces, ¿qué pasa? Que esa persona amada desde el punto de vista de la amistad o del amor o de la familiaridad, los que han perdido un ser querido saben de eso, deja un hueco, deja la silla vacía, deja un enorme agujero en la existencia y por un tiempo las personas se quedan fijadas a esa pérdida, a ese acontecimiento. Y cuando uno está en duelo, la economía psíquica se fija a ese duelo. Quiere decir que todo lo que estaba investido en pequeñas cosas que son las que nos entretienen en la existencia, la universidad, el hobby, el cine, la música, qué sé yo, el bañarnos, el levantarnos, el comer, todo eso pierde sentido. Y esas cargas libidinales regadas en el mundo se recogen, se repliegan sobre el yo que está sufriente por esa pérdida. Ese es un movimiento económico. Porque el amor que había a los otros se repliega sobre sí mismo. Y ya no quiere saber más del mundo porque el mundo es gris, ya que esa persona no está. El hijo, la hija, el amado, la amada, el padre, la madre, el pariente, alguien. Ahí hay una descripción económica. El repliegue sobre el yo de la libido del mundo a partir de una situación de duelo. Y sin embargo, dice Freud, ahí no tenemos una neurosis, sino un proceso, digamos, normal. El duelo se hace así, está ritualizado. Las culturas dicen el tiempo del luto. El luto es eso, el trabajo del duelo, porque también es un trabajo. Como hay trabajo del sueño, hay trabajo del duelo, en el sentido en que el aparato psíquico está elaborando esa pérdida. Entonces la gente dice, llevar un luto estricto durante un año. ¿Por qué un año? Porque ya la cultura ha visto que generalmente al año ya eso se ha medio reparado de tal modo que puede investirse de nuevo la economía libidinal en el mundo. Pero digamos la muerte súbita. En caso de la muerte súbita, donde no hay nada que nos indicara que iba a morir, no le habían declarado un cáncer, ni una enfermedad grave, ni una situación que dijera iba a desaparecer, ahí no hay posibilidad de anticipar ningún duelo. Entonces se queda. Claro, un año es relativo. Hay gente que guarda luto el resto de la existencia y ahí sí es patológico, porque ya no estamos hablando de un duelo, sino de una melancolía. Y ya no puede vivir nada más. Después de que se murió, se entierra con el muerto. Incluso ustedes han escuchado historias de parejas que están durante muchísimos años juntos, 30, 40 años, qué sé yo, y se muere el uno y al mes, a los 8 días, a los 2 meses se muere el otro. No fue capaz de seguir viviendo sin el otro. No fue un duelo, sino que un proceso melancólico hizo que muriera. Eso también nos habla de fijación. O sea, es un término importantísimo para pensar la neurosis. Ahora bien, ¿de qué se trata entonces ese síntoma? ¿Qué sentido tiene? Los síntomas, ¿qué sentido tienen? Son la expresión deformada de esas vivencias traumáticas y muchas veces están hechas para corregir lo acontecido, como esta mujer, sin saberlo, sin tener ni idea de qué pasaba en su síntoma, sale de la petrificación
o trata de salir de la petrificación en que queda atrapada en el pasado, a partir de ese síntoma que quiere corregir el fragmento penoso de su vivencia en la noche nupcial, pero se queda ahí dando vueltas sin saberlo, como el otro que se queda bañándose sin saberlo, pero que no puede evitarlo, pasar horas y horas, o incluso defecando, en cualquier cosa corriente de la vida puede llegar a ser ritualizada hasta el punto de un síntoma obsesivo. ¿Y cómo sabemos que no se da cuenta y que ni sospecha? ¿Cómo podemos nosotros saber que hay un sentido inconsciente que conscientemente se ignora? Él acude a argumentos como, por ejemplo, cuando en la clínica de Bergheim se usaba el hipnotismo y él tuvo una pasantía allá, había un ejercicio que hacían y era que para mostrarle a la gente que sí existía el hipnotismo, la inconsciencia, los propósitos inconscientes, a uno de los estudiantes se le hipnotizaba, los otros sabían, y se le decía, dentro de 10 minutos vas a abrir el paraguas dentro del salón. Se despertaba. Seguía la clase común y corriente, claro, todo el mundo estaba pendiente, y a los 10 minutos exactos el otro abría el paraguas. Claro, eso daba risa. Hey, ¿por qué abriste el paraguas? No, porque si de pronto llueve, entonces quería verificar en este momento que sí servía, que no me iba a mojar. Esa explicación era una racionalización. De la misma manera que siempre estamos dando explicación y justificación a nuestros actos. Tenemos siempre la explicación. ¿Ve por qué hiciste eso? No, porque quería probarlo, porque sí, por prevención, etcétera, etcétera. Pero ahí todo el mundo sabía que era porque se le había dado una orden y simplemente estaba cumpliendo la orden poshipnótica. Por eso no era para ellos responsable enseñarle a todo el mundo el hipnotismo, porque también había gente que usaba el hipnotismo para, digamos, otros propósitos. Y podían darle la orden poshipnótica a una paciente de que enseguida fueran a buscarlos a sus celdas de estudiantes de residencia. Cosas así. Pero eso que verificaba, que hay procesos anímicos inconscientes, por supuesto, ignorados por las personas, y generalmente el síntoma tiene ese carácter. Se hace la cosa, no se sabe por qué, se racionaliza. Lo que pasa es que soy muy ordenada y necesito que las ollas queden brillantes y no puedo sentarme a estudiar pensando que la olla no está brillante. Es un poco lo que Virginia Woolf escribe en esa pieza que siempre le recomiendo a todas las mujeres, que se llama Una habitación propia, donde ella describe, es una escritora inglesa, que tenía un fantasma del ama de casa y que siempre que se iba a sentar a escribir, y tenía allí los libros amados, la hoja en blanco, la pluma, etc., no era sino sentarse a escribir, comenzaba a pensar, esa telarañita en esa cortinita, tengo que limpiarla, entonces agarraba el plumero, limpiaba tal cosa y ya que limpié esto, limpio lo otro y la basurita y hay que pasar a barrer. Entonces siempre había otra cosa que hacer. Eso ella lo llama Virginia Woolf el fantasma del ama de casa, y por eso para ella una conquista era tener una habitación propia donde se podía encerrar, donde solo había su mesa de trabajo y donde ya no había ninguna excusa, había que hacerlo. Pero la gente tiene rituales, hay que ver el ritual para leer, que tiene que estar filaditos en un cierto orden de tamaño, de color, los lápices, que el borrador en cierta situación. Son rituales. Y todo eso son síntomas obsesivos con un sentido. Solo que el sentido es ignorado. Hay un proceso anímico inconsciente que lo determina. Entonces, la estrategia es aprender
terapéutica sobre el vínculo entre lo inconsciente y el síntoma. Entre el síntoma y lo que le subyace, y esa barra significa que ahí hay una oposición, no hay una relación directa entre lo inconsciente, que hay una aspiración del inconsciente y una expresión en el síntoma de ese inconsciente, y el proceso precisamente es lo contrario. Y volver consciente lo inconsciente es la consigna, mudar lo inconsciente en consciente, vencer esa ignorancia, llegar a deshacer esa represión. Y ocurría en la época que eso inconsciente era una vivencia pasada, olvidada, reprimida, que tenía una cierta carga, una cierta economía libidinal fuerte, y por eso se había reprimido. Pero cuando se encontraba entonces el nexo entre el síntoma y la vivencia temprana de la vida o la vivencia traumática, el síntoma se deshacía. Entonces, de esa manera, la orientación terapéutica era apuntar a averiguar en primer lugar cómo los hombres se enferman, cómo pueden llegar a esa actitud de la vida que es la neurosis, lo cual constituye un problema clínico, y en segundo lugar, cómo se desarrollan desde las condiciones de la neurosis los síntomas patológicos, lo cual sigue siendo un problema de la dinámica del alma. Para esos dos problemas tiene que existir en alguna parte un punto de convergencia, que es la terapia psicoanalítica. Entonces es que todo síntoma tiene un sentido, pero que hay que dirigirse con varias preguntas a elucidar. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde viene? Diremos, desde el inconsciente. ¿Para qué el síntoma? Esto es muy importante, porque es que los síntomas tienen una razón y además tienen una utilidad, lo cual es una idea muy extraña, porque si pensamos con el modelo médico que los síntomas son cuerpos extranjeros, quistes que hay que extirpar, cosas que hay que hacer desaparecer, entonces, ¿cómo así que los síntomas tienen una utilidad? Sí, Freud hablaba del beneficio primario y del beneficio secundario de la enfermedad. Los síntomas nos benefician en algún sentido, es decir, son hechos para lograr algo. Por eso a la gente la alivia tanto que muchas veces le den un diagnóstico. Usted es bipolar. Ah, bueno, siquiera ya sé que tengo. Siquiera. ¿Y eso qué es? No, que hay cambios de humor y eso es genético y además es la deficiencia de no sé qué cosa, y entonces tómese de por vida esta pastilla y bueno, que los otros la aguanten. Ahí hay un beneficio. El beneficio es que los otros me aguanten, no tener que cambiar nada. La bipolaridad existe solo en los imanes, un lado positivo y uno negativo. De la misma manera que inventaron el trastorno de atención con déficit, el déficit de atención con trastorno de la conducta, hiperactividad, inventaron la bipolaridad. No existe la bipolaridad solo en los imanes. Lo que pasa es que tomaron de la psiquiatría clásica lo que se llama los trastornos del humor, pero en la psiquiatría clásica existía la psicosis maníaco-depresiva, que era una oscilación en una persona entre una exaltación maníaca y una depresión melancólica. Lo que pasa es que es más elegante decir soy bipolar que decir tengo una psicosis maníaco-depresiva,
porque si decís psicosis te encierran. Y entonces ya sos un enfermo mental, más bien sos un loco. Y es más elegante uno decir soy bipolar a decir soy una loca de encerrar. Insoportable que tiene periodos maníacos y periodos melancólicos. Son cosas recicladas que toman de la psiquiatría clásica para ponerles pomposos nombres comerciales, incluso sociales, porque ya hay un estatus social en declararse bipolar, incluso porque hay beneficios, justamente. Ahora, ¿se nace o se hace? No, no se nace. La neurosis, ustedes están viendo que es una construcción a partir de vivencias infantiles y de vivencias ulteriores que se juntan, pero siempre hay que preguntarse ¿para qué? No solamente de dónde, no solamente hacia dónde, por ejemplo, del inconsciente hacia la conciencia, sino para qué. ¿Para qué le sirve a alguien ser bipolar? Es muy raro que a uno le digan para qué le sirve. ¿A usted para qué le sirve ser víctima? Ah, no, pues para que puedan resarcir mis derechos y que la gente me pare bolas y salir en televisión y que me den la palabra y que me reconozcan. Bueno, ¿y para qué le sirve un síntoma? Para cosas muy similares. Porque entonces, cuando está muy enferma, entonces vienen a visitarla a los hijos, vienen a traerle regalitos, y por eso ahí los médicos lo saben, los enfermos crónicos que son, que siempre hay alguien que tiene que venir la EMI, que son clientes de la EPS, que pasan la mitad de las vidas, si no más, yendo semana a semana, entonces nos reclaman hoy la droga para poder venir la otra semana por ella, en fin, porque hay una dimensión de cronicidad en el sentido de un beneficio que en el tiempo se va obteniendo de atención de los demás, de tolerancia de los demás. Entonces dicen, no, es que está enferma, no se ha tomado la pastilla, no la moleste, déjela que ella es así. Ponga cuidado y verá que al ratico vuelve como si nada, muerte la risa. Ahí hay un beneficio de no hacerse responsable de sus cosas, sino decir, es el otro, es la enfermedad, es la herencia, es el cuerpo, es el destino, es Dios, en fin, es el otro. Yo, nada. Mientras que alguien que no le cree que es bipolar, sino anda, analizate, anda donde un psicólogo, ocúpate de eso, y se hace responsable de sus cambios de humor, en el sentido de qué es lo que le cambia, qué es, a qué está fijado, qué es lo insoportable del otro. Y si eso es insoportable del otro, ¿qué es lo insoportable en sí mismo para los demás y para sí mismo? No, es que yo no me aguanto ni mí mismo, ni yo mismo me aguanto. Bueno, responsabilízate, hacete cargo de eso. Si vos no te aguantás, ¿por qué los otros te tienen que aguantar? ¿Y eso de dónde? ¿Y desde cuándo? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Esa es la dirección que propone Freud entonces, encontrar, interrogar cuál es el beneficio primario y secundario de todo esto. Ahora, resistencia y represión. Represión, se los digo o se los recuerdo, es el mecanismo por excelencia que crea la neurosis. Si hay represión, hay neurosis. Todo el que reprime se vuelve neurótico. ¿Qué es? Es el desalojo de un cierto contenido o un cierto conjunto de representaciones de la conciencia hacia el inconsciente. Pero un desalojo activo. Se empuja al inconsciente un contenido inconciliable, digamos, con el conjunto de representaciones que yo creo que soy. Entonces, si yo creo que soy una persona muy culta y muy decente y muy bien educada,
voy a reprimir todo aquello que no esté en coherencia con eso. Entonces las obscenidades, los cuentos, las cosas que oigo por ahí, las reprimo, y a la hora ay, me contaron un chiste pero se me olvidó, lo reprimiste. ¿Por qué? Porque no es coherente que una persona culta, decente y que muestra ser tal, ande por ahí contando chistes soeces, vulgares, sexuales, anales, crueles, etc. Por guardar la coherencia, entonces se reprime lo otro. Pero reprimir no es suprimir, no es borrar, es llevar a otra instancia, al inconsciente. Es una amnesia en cierto modo provocada, artificial. Pero en el fondo, fíjense que es un no querer saber. Y todo el tiempo no queremos saber de muchas cosas. Ve que es que están hablando de un tema sexual, gas, asqueroso, no quiero saber de eso. O de la sexualidad de los niños, reprimido. El no querer saber es la represión. Y de cuántas cosas durante el día nosotros no queremos saber, la mayoría, para mantener nuestra coherencia, nuestra propia idea de nosotros mismos como personas cultas, decentes, educadas, ángeles, limpios, pulcros, incólumes, etc. Siempre queremos sostener una imagen de nosotros mismos y todo lo que sea incoherente, contrastante con esa imagen es reprimido. Pero reprimido significa relegado a una instancia donde siempre, continuamente pretende emerger, volver, retornar. ¿Bajo la forma de qué? Lapsus, olvidos, chistes, sueños, síntomas. Entonces, claro, la señora quería reprimir su noche de bodas. No quería saber nada más de eso porque fue vergonzoso para su marido, para ella, insatisfacción, infelicidad conyugal, insatisfacción sexual. No quiero saber de eso, es displacentero. Lo reprime y retorna bajo la forma de un síntoma obsesivo. La otra también. No quiere saber nada de la sexualidad de los padres y de hijos y de eso. Lo reprime, retorna bajo la forma de el ritual para dormirse. Entonces, decir todo lo que le venga a la cabeza, que es darle la libertad a la persona, por eso se llama asociación libre, ya vemos que no es tan libre, pero no es libre no porque se imponga por parte del terapeuta, usted me tiene que hablar de esto, de aquello, o de eso no, sino de esto, sino porque la propia persona está encadenada, no es libre. No podemos hablar de lo que nos venga a la cabeza. Ustedes ven que hay gente que comienza a hablar y hablar y hablar y son torrentes de palabras y no hay forma de cerrar el grifo de la palabra. Pero si uno escucha con paciencia, con atención, sin interrumpir, de manera atenta, llega un momento en que hay cosas de las que ya no habla. Y todo eso es la muestra de que hay una resistencia. No es tan fácil decir, hable y el otro comienza a hablar. No, no, no. Y más cuando ya lleva un cierto tiempo hablando. Dice, no, pero es que yo ya esto te lo conté, sería repetir. Aunque hay personas que les encanta repetir las mismas anécdotas. Es decir, hay una dimensión allí de repetición, pero hay temas de los que no. Los secretos de familia. Esa es la forma activa, intersubjetiva de mostrar la resistencia que cada uno tiene. Y eso es lo que arma una neurosis. Resistencias intelectuales, sí. Por ejemplo, en lugar de recordar, repite nociones pulsionales. El síntoma, en cierto modo, es eso. Que en lugar de decir, tuve una noche de bodas catastrófica en la cual a mi marido no se le paró. Como eso es displacentero,
no lo recuerda, sino que repite mediante un síntoma esa situación y trata de corregirlo, llamando a la mucama. ¿Sí ve la mancha? Esa es la mancha de la sábana el día en que mi marido me desfloró. Pero como no pasó eso, la llama y le muestra la mancha del mantel que ella no limpió, y que se fije y que se dé cuenta. Fíjese que lo que no se rememora, lo que no se recuerda, se repite. Bueno, conocer la historia es rememorar. Conocer la historia es elaborar esa historia. Darse cuenta de dónde venimos, cómo somos, qué vivimos. Un poco un análisis tiene el efecto de historizarse, que ya el pasado no es un conjunto caótico de hechos, sino que está escandido, dividido, ordenado a partir de acontecimientos memorables. Eso es historia. Pero cuando uno tiene elaborado su historia, sabe de dónde viene y para dónde va. Puede inferir eso y puede disfrutar el presente. Si no, fijados en el pasado, a todo el mundo contándole la misma tragedia. Las resistencias son del yo y pueden ser tanto del orden hostil como del orden amoroso. Ya eso lo vamos a ver cuando trabajemos bien la transferencia. Hay una prevalencia de la vertiente amorosa en la histeria, que ya se enamora del médico, del psicoanalista y ya no quiere ir sino hablar de amor y no del síntoma que tiene y de los puntos de fijación. Ahí eso es resistencia. O la hostilidad, parte del obsesivo, siempre llegando, poniendo en falta el otro, haciendo cosas no muy elegantes, pero tanto ese amor y ese odio que se resisten al tratamiento, que consiste sencillamente en volver consciente lo inconsciente. Hay formas también de tratarlas cuando son enmarcadas de manera propia en la transferencia. Hay otro punto importante, de la misma manera que el sueño es la realización disfrazada de un deseo reprimido. Cuando nos preguntamos ¿para qué un síntoma? Es porque hemos descubierto, el psicoanálisis, Freud ha descubierto, que los síntomas sirven a la satisfacción sexual de los enfermos. Son un sustituto de esa satisfacción que les falta en la vida, es decir, que también el síntoma es la realización disfrazada de deseos reprimidos. El síntoma de la señora, esa que le gusta tanto llamar a la mucama para joderla, es porque sustituyó el placer sexual que no obtuvo en la noche de bodas por el placer de joder a la otra con el cuento de la mancha de manera intermitente. Los síntomas nos sirven para satisfacer nuestras pulsiones reprimidas, insatisfechas. Por eso tienen una utilidad. Y por eso un psicoanalista, antes de quitar un síntoma, entre comillas, tiene que saber para qué le sirve a un sujeto. Y entonces, ¿cómo lograr que esa persona obtenga la satisfacción en la vida que le falta, que no sea de una manera sintomática, que en el fondo es cruel para sí mismo